Todos los miércoles a las 17 horas, Ignacio Aguirre y equipo están en El Péndulo. Un espacio para reflexionar sobre una vida y un ambiente más digno, más sustentable. El medio justo donde poder difundir los objetivos de las organizaciones sociales y las acciones socialmente responsables de las empresas involucradas con la comunidad. Turismo sostenible, calidad de vida y buenos sonidos completan la propuesta. Miércoles, 17 horas, contamos contigo en El Péndulo, en procura de equilibrio. Buenas tardes a todos. Miércoles 1 de febrero, aquí estamos 2 de febrero, digo, pero el primer miércoles de febrero que estamos aquí en contacto con ustedes, nuevamente, poniendo en movimiento el péndulo, una vez más, como hace 10 años que estamos transitando las temáticas ambientales, las temáticas que tienen que ver con la sustentabilidad, la ecología y también los derechos de los animales como módulos temáticos fundamentales para abordar y tratar de hacer visible y difundir una multiplicidad innumerable de ítems y temáticas que tienen que ver con estas dos grandes causas universales que aparecieron en los últimos 40 años, la ambiental y sobre todo en los últimos 10, 15 años con mucha fuerza y también con la ayuda de las redes sociales, por supuesto, toda la problemática que tiene que ver con los derechos de los animales, que no es absolutamente escindible de las cuestiones ambientales, sino que justamente estamos todos dentro del ambiente. Hoy vamos a transitar esta edición de hoy con Laura Velasco, directora del Instituto de Derecho Animal del Colegio de Abogados de Buenos Aires. Nos trae una buena nueva que tiene que ver con una publicación y un órgano de difusión institucional que empieza a dar vueltas por las redes y también por una multiplicidad de abogados y aficionados al derecho animal y ver qué está pasando a nivel global y a nivel local, a nivel argentino también, con la difusión y con muchísimas cuestiones que tienen que ver con la doctrina, la jurisprudencia y los proyectos de ley que muchas veces duermen en los cajones de los legisladores del Congreso. Vamos a abordar con ella entonces la revista jurídica de Derecho Animal, una publicación absolutamente novedosa que tiene su primer número hace escasos meses y que intenta ser justamente un órgano de difusión jurídico
fundamentalmente, y que vamos a contar de qué se trata. Y también ella realizó una denuncia por ecocidio y biocidio relacionado con las cuestiones en la provincia de Corrientes de público conocimiento, y que, como siempre decimos acá, no es ninguna novedad. Estamos frente a un paisaje argentino regado de fuego, producto de un montón de circunstancias que ya la hemos tratado también, incluso la semana pasada, con el doctor Andrés Napoli. Para la segunda media hora tenemos la entrevista y el intercambio con Adrián Giachino. Él es biólogo, pero además es un inquieto joven desde muy temprana edad, relacionado con las ciencias naturales, el naturalismo, y él es el director de la Fundación Azara. Vamos a estar hablando un poco de la misión y los objetivos, los proyectos que tienen que ver con, bueno, con un amplio también margen de temáticas, investigación y desarrollo, educación y divulgación, en todo lo que tiene que ver con la arqueología, la antropología, y cómo marcha también la ciencia al respecto. Vamos a estar hablando con él en la segunda media hora hasta las 18 horas. Los invitamos, como siempre. Hoy está mi compañera Lucila Tuxilo, Soledad Tuxilo, por favor, perdón, Soledad Tuxilo en la operación técnica, y mi nombre es Ignacio Aguirre, y los invito hasta las 18 horas, como hace 10 años. Semana a semana, el péndulo no para, subimos. Los derechos de los animales se difunden y se defienden en el péndulo. En el péndulo. Bueno, muy bien. Arrancamos entonces con el péndulo de hoy y estamos en conexión, gracias Soledad. Estamos en conexión con la doctora Laura Velasco, una habitué de nuestro espacio en estos años de transitar la temática de los derechos de los animales desde todo punto de vista, desde toda perspectiva y panorama, porque así lo requiere, una de esas causas que, como bien dije recién, esas causas universales como la del ambiente, que muchas veces están en relación y múltiplemente relacionadas por su contexto, y porque todos estamos bajo el ambiente, los recursos naturales, el animal humano y los demás animales. Y a eso se dedica la doctora Laura Velasco hace muchos años, y hoy la noticia es bienvenida y tiene que ver con esta revista jurídica de Derecho Animal, que enseguida nos va a comentar de qué se trata y cómo se lleva adelante. Laura Velasco, Ignacio Aguirre te da la bienvenida al péndulo otra vez. ¿Cómo estás? Hola Ignacio, ¿cómo estás? Un gusto estar en tu programa, y bueno, desde ya agradezco siempre la invitación, ¿no? Por favor. Uno de los pocos programas de derecho animal, pero no abundan. Sí, es verdad. Arrancamos con esto hace 10 años y la verdad que fue tomando cada vez más cuerpo y más sustancia, y también producto de la posibilidad de difundir todo esto en las redes sociales también, que de alguna manera nos ha involucrado y nos ha conectado. Y bueno, a mí en principio, más allá de enseguida ponernos a profundizar sobre la revista jurídica que llevas adelante Sí. con su primer número, me gustaría que hagamos un pequeño paneo, o por lo menos una visión panorámica de cómo en los últimos 15 años, porque incluso a mí me ha despertado también, más allá de mi currícula bastante anterior a los 15 años recientes, relacionado con la empatía por los animales, ¿cómo ha influido las redes sociales y cuál es tu perspectiva, brevemente, nomás como a modo de introducción, en lo que tiene que ver con la difusión
y la visibilidad de muchas de las cuestiones, a veces positivas y muchas veces imágenes horripilantes, imágenes aberrantes, que han llegado al conocimiento y a la visibilidad pública gracias a las redes sociales. Y yo creo que ha habido un impulso muy fuerte a partir de la posibilidad de Internet de acceder a las mil y una formas, como digo yo, que tiene el animal humano de explotar, de devastar y de exterminar muchas veces, como son los mataderos y otras circunstancias de la vida, a los animales. Contanos cuál es tu visión sobre estos últimos 15, 20 años en los cuales esto se ha hecho fuerte. Sí, antes yo empecé toda esta área de conocimiento desde el año 2005, cuando no había absolutamente nada, no era común, casi no había redes sociales en esa época, creo que estaba Space y no me acuerdo cuál otra más. Yo empecé difundiendo en Space, que 2x3 la gente me decía, qué horrible esto que estás difundiendo, qué horror. Bueno, no era habitual. Ahora es más, muchas veces casos me llegan por las redes sociales justamente, ¿no? Los videos y todas esas fotos horribles. Yo tengo que hacer un filtro porque no puedo publicar porque directamente me sacan la página, ¿no? Te suspenden. Porque se me suspenden, ya me han suspendido. Sí, sí, a todos nos ha pasado. Por eso. Pero apunto mucho a cómo le fue formateando o reformateando la cabeza a mucha gente. Ese es el impacto positivo que yo creo que ha tenido y que la difusión tal cual. Mucha gente se suma a las peticiones y algunas movidas y manifestaciones en buena parte relacionado con haberse dado cuenta, haberse despertado. Exactamente, el tema de denunciar, me ponen, ¿cómo se denuncia? Los tips básicos como para que cualquiera pueda denunciar, porque si está cerca de la zona donde está ocurriendo el hecho, que llame a la policía, que se comunique con la fiscalía, que mande online si está en Buenos Aires, en Capital, si está en la provincia de Buenos Aires, bueno, así, lo básico, ¿no? Claro. Como para tener un ABC, que yo había hecho hace muchos años, el ABC de cómo denunciar. Pero bueno, más o menos la gente se ha dado cuenta, se está involucrando, lo que me parece muy positivo, porque uno no puede estar en todos lados ni atender todos los casos, es imposible. Entonces, que más o menos la gente se dé cuenta y pregunta y, bueno, se vincula y se involucra más, ¿no? Es importantísimo porque ese lapso de tiempo es vital para que si el animalito en ese momento, en esas condiciones de inferioridad, de sufrimiento, de maltrato, crueldad, ahí está determinante si vive o no. Sí, además es la última posibilidad que tiene es esa. Por y supuesto. La persona está ahí justo. No es solo sacar la foto. Está bien, yo entiendo que hay gente que está pasando por ahí, no puede llevarse el perrito, etcétera, etcétera, pero involucrate, por lo menos decir, quédate ahí, trata de ver si lo podés ubicar con algún vecino o lo que sea, ¿no? Todo sirve, todo suma. Sí, por supuesto. Eso es un SOS de primeros auxilios, ¿viste? Sí. Una cosa así, un llamado de atención ya, actuar y bueno, y si lo que se puede hacer, se hace. No esperar más, no esperar hasta el otro día, porque al otro día el animalito está muerto. Perfecto. Son casos puntuales, pero también me refería al cambio de cosmovisión y al cambio de cabeza de la gente, más allá de si actúan o no actúan, si tienen un caso puntual cerca, en lo que tiene que ver con la concepción y el repudio, ¿no? De la relación repudio hacia la gente que maltrata o todo eso que antes no se le da mucha importancia. Claro. Y ahora sí. Pero es un cambio cambio de cosmovisión, es más profundo todavía, mucho más profundo todavía, porque tiene que ver con cómo uno se planta y cuál es su grado de conciencia frente a esta relación que establecemos como supuesto
animal superior, muy Sí. entrecomillados, porque por supuesto la clasificación es del mismo animal humano, por lo tanto, Tal cual. con su soberbia, se Sí. hizo llamar durante durante muchos años el animal superior o la especie superior, y la verdad es que deja mucho que desear. Vamos a la Tal cual, revista. así Vamos, es. vamos a la revista jurídica de Derecho Animal. Bueno. Esta publicación que ya tiene su primer número. Exactamente. Auspiciosa bienvenida, vamos. El 2 de febrero del 2022. Todos los patitos en fila. El 2 del 2 del 2022. Bien. Ahí salió la revista. En realidad vos tenías razón cuando decía que hacía algunos meses que estaba proyectando esto. Sí, es verdad, en noviembre del año pasado. Lo que pasa es que los autores a veces pueden hacer las cosas más rápido, otros no. Sí. O sea, organizarla como para que todo esté bien, ok, el primer número tiene que ser fantástico porque es el lanzamiento, y mirá qué casualidad, después les voy a ir contando, te voy a ir contando y a la gente para que sepa qué clase de autores tenemos de primer nivel, incluso extranjeros. La revista, todos estos autores, no sé si es la casualidad o causalidad, todos son autores, además de abogados abolicionistas, son todos veganos y vegetarianos. Mirá qué cosa, ¿no? Sí, bueno, de hecho, creo que tiene que haber una relación directa de coherencia entre una Tal cosa cual. y la otra. Tal cual, es lo que yo opino, pero no me había fijado que todos eran, el principio más importante era que sean todos abolicionistas, además de abogados abolicionistas, porque es una revista jurídica. Claro. Pero yo me fui fijando que son todos veganos o vegetarianos. Yo soy vegana desde hace 39 años y el resto había muchos veganos y algunos que son vegetarianos. Bien, pero vamos. lo vamos a ir viendo. Perfecto. La revista es de IJ Editores Fondo Editorial. Es una editorial. El lanzamiento fue, como les dije, el 2 de febrero pasado y es a nivel nacional e internacional. La difusión es virtual, cualquiera puede bajar la revista, es importante, es gratuito para que todos los que estén interesados en el tema, tanto abogados como no abogados, cualquier persona que esté interesada en estos temas, lo tenga a mano, y sirve para cualquier causa o de maltrato animal, lo pueden tener ahí, digamos, todos los fundamentos jurídicos, ¿no? Sí, algunos de los ítems que aborda la presentación, y por supuesto de aquí en más los siguientes números, tienen que ver con la doctrina, la jurisprudencia, los proyectos que tienen, que muchas veces, como dije en la introducción, duermen en cajones de la legislatura o del Congreso, de los legisladores en el Congreso Nacional, por ejemplo. Es algo que muy habitual. Pero me gustaría que hagas una pequeña, y creo que es oportuno también, ya que estamos hablando de abogados, de una publicación y del derecho animal, que hagas una mención sobre la afluencia que yo por lo menos observo de muchos abogados y abogadas, fundamentalmente, algo que siempre recalco, que en este mundo del derecho animal y de la empatía por ellos, las mujeres llevan la amplia delantera, casi la totalidad de la proporción de rescatistas, de personas involucradas realmente con las causas, las innumerables causas animalistas. Están las mujeres ahí en más de un 90%, por lo menos en lo que yo observo. Es verdad eso, no sé por qué será. Y mirá, parece como que las mujeres tenemos más sensibilidad por los animales. Y va por ahí, seguramente va por ahí. Pero además, me gustaría que nos comentes qué observás vos en las carreras de abogacía, y no solamente en la de Buenos Aires, que hay una cátedra de Derecho Animal y otra de Ética Animal, con mis amigas González Silvano y Peseta, pero me gustaría que nos comentes cómo observás vos esta afluencia de profesionales de la abogacía orientados al derecho animal. Bueno, lo que veo es que hay muchos que son bienestaristas y no se dan cuenta que están en cátedras bienestaristas. Habría que ampliar un poco más y ver otras posibilidades. En mi caso voy a iniciar ahora dentro de
unos meses, en abril precisamente, me invitó el decano de la Universidad de Belgrano, el decano de la Facultad de Derecho, Dino Belliorio. Él tiene un posgrado de especialización en Derecho Ambiental y un área donde voy a ser docente de Derecho Animal, ¿no? De algunos temas de Derecho Animal. Es la primera vez que se vincula el Derecho Ambiental con el Derecho Animal, porque siempre los ambientalistas por lo general no se intrometen mucho en estos temas de Derecho Animal. Me parece muy importante eso. Ya hice una especialización anterior en el año cuando se podía presencial, fue en el 2019, me parece que fue por mediados del 2019 que me invitó el decano, y ahí respondo a tu pregunta. Cuando empecé a hablar, porque era invitados especiales, bueno, y hablé yo ahí, estuve como, era una clase de 3 horas y terminó siendo de 6, hablando, no daba más yo. Es lo que parece, cuando empiezo a hablar todo bien, y después la gente se interesa, y los alumnos no hablaban, directamente escuchaban, y después, bueno, las preguntas, y querían más, y querían saber más. Y no solo pasa con los alumnos de posgrado, son abogados ya, posgrado en materia de derecho ambiental, y estaban muy interesados en estos temas, y querían saber más. Lo mismo me pasó cuando fui a dar una charla en el Colegio de Abogados Avellaneda Lanús, del Instituto de Derecho Animal de allí, que siempre me invitan, los colegas. Bueno, pasaba eso, la gente no sabía que había una materia de derecho animal, no sabían que teníamos el Instituto de Derecho Animal pionero en el 2005, porque era una charla para abogados, ¿no?, abierta, a abogados de ahí, de esa jurisdicción, y estaban todos, como que les gustaba esa curiosidad, ¿no?, y cómo es esto, y cómo hacen, y cómo se... Bueno, eso es lo que yo veo, que primero la curiosidad de todo lo nuevo, de todo lo que implica todo, llevados por el amor hacia los animales, y después ven que no es solamente cuidar al perrito o al gatito, es mucho más amplio. Por supuesto. Porque cuidar al perrito, al gatito, salvarlo, eso, bueno, me parece excelente, es más bien rescatismo, proteccionismo, pero hay otra mirada o otra función que es mucho más amplia y es para todos los animales, no para el que tenemos nosotros acá en nuestra casa, sino que se amplía, ¿no? Es otra cuestión esto, defensa, protección, y es para todos los animales, ¿no? Por supuesto. Todavía estamos en pañales en esa temática o en esa dimensión de la temática que tiene que ver con eso. Todo es valorable, todo es bienvenido, toda movida, ya sean de animales urbanos como quienes se proyectan hacia, por ejemplo, acabamos de hablar con Verónica Ayllón desde Ecuador. La Corte Constitucional se acaba de expedir en Quito sobre los animales silvestres como sujeto de derecho a los animales silvestres. Sí. Ese fallo lo puse en la denuncia que hice, me vino muy bien para la denuncia que hice contra los incendios de Corrientes, Ecocidio, Villasidio, Corrientes, Misiones y parte de Formosa, no solamente Corrientes. Bueno, en realidad tenemos el país incendiado hace muchos años en todos lados. Sur, y acá en la costanera y todo. Córdoba ni hablar. Un desastre. Y los humedales, el delta. También. Entonces tenemos una situación, la recalqué la semana pasada cuando abordamos puntualmente la situación de Corrientes con Andrés Napoli de FAR, abogado también ambiental, especializado en derecho ambiental, pero que siempre me importa recalcarlo. Estamos hablando solamente de una catástrofe porque se dio de una manera muy intensa en 2 o 3 semanas, pero lo cierto es que esto es moneda corriente en Argentina y ni hablar en la Amazonia, en otros lugares del planeta. Aparte se unieron varios factores, aparte de la mano humana, está el tema de, bueno, la sequía, cambio climático, etcétera, ¿no?
Por Son supuesto. varios factores. No. Y la inercia de muchos funcionarios que deberían haber hecho para lo que están ahí y bueno, no lo hicieron. Hay La negligencia y todo. hay una concatenación de factores Exacto. que tienen que ver con esto, que arranca desde una crisis hídrica, producto del cambio climático, no llueve, lo puntualicé muy bien durante el año 2021, en el 2020 prácticamente aquí en Buenos Aires llovió no más de 3-4 veces en todo el año, Sí. una cosa absolutamente anómala. Exacto. Y bueno, a eso hay que sumarle entonces la sequía devastadora, los fuegos provocados por Sí. gran parte de los productores Los contrafuegos que y la dicen. ineficacia, la incompetencia y la carencia absoluta de idoneidad de del Estado Nacional y del Estado Provincial de Corrientes. Sí, del local, del provincial y del nacional. Eso hay que investigar también, ¿viste? Bueno, No es solo, ¿cómo, pero bueno. cómo has planteado entonces esta ¿Cómo denuncia, ¿Qué esta querés denuncia que has hable hecho? de la denuncia o de la revista? Ahora, ya Sí. que vos lo mismo lo nombraste, de la denuncia. Y cerramos Bueno. con la revista. Bueno, perfecto. Bueno, lo encaré por el lado, más que nada porque yo sé que otros ya habían, seguramente iban a hacer, los penalistas iban a hacer las denuncias por el tema de incumplimiento de los deberes de funcionario público, lo del tema del daño del 186 del Código Penal, que es incendio y otros estragos, pero yo lo planteé, aparte de eso, planteé como un paralelo al genocidio, biocidio y ecocidio, porque hay que plantear la discusión, porque si no esto no se va a hacer más. La ley de humedales, todo eso, hay que plantearlo. Obviamente la denuncia empezó como afectación al ambiente, la inicié el lunes pasado, todavía no he tenido respuesta, pero supongo que en esta semana próxima la voy a tener. La envié a la UFIMA. La UFIMA es la Unidad Fiscal de Investigación en Materia Ambiental a nivel federal. ¿Por qué la mandé ahí? Porque todavía no estaban individualizados los autores. Si la mandaba como para la justicia federal directamente, me la iban a rebotar porque no hay individualizados los autores. ¿Contra quién? Entonces, prefiero la Unidad Fiscal de Investigación Ambiental para que ellos investiguen sobre la denuncia que yo hice, así, por los posibles autores, coautores, ya materiales, intelectuales, funcionarios, etcétera. Bueno, como la plantea, afectación al ambiente, obviamente, protección a la fauna silvestre, se viola el artículo 41 de la Constitución Nacional, los preceptos de sustentabilidad, protección al ambiente y a las especies, se viola la Ley de Conservación de Fauna Silvestre, 22.421, la Ley General de Ambiente, 25.675, bueno, maltrato, crueldad al animal, 14.346, bueno, todo eso ya lo sabemos. Y además, incorporé ecocidio y biocidio. ¿Por qué? Porque, bueno, el ecocidio ya va a ser incorporada a la competencia de la Corte Penal Internacional de la Haya. Ya hay una definición jurídica mediante un grupo se hicieron varias conferencias, varias reuniones en expertos en el tema de todo el mundo, y ya hay una de la Fundación Stop Ecocidio, que con sede en Ámsterdam a mí me han invitado para escuchar, porque yo les digo, yo no soy ambientalista, me encanta el medio ambiente, todo lo que sea relacionado con esos temas, pero no soy ambientalista, yo me dedico al derecho animal. Lo que pasa que el ambiente está relacionado con el todo, vivimos en un ambiente y el contexto está relacionado, ¿no? Entonces por eso lo incorporo. Bueno, ya hay, como les dije, una definición jurídica del ecocidio y lo que están considerando a este término a estos hechos son como quinto crimen internacional junto al genocidio, por eso hice el paralelo con el genocidio, los crímenes de lesa humanidad o crímenes contra la humanidad, los crímenes de guerra, estamos en una situación de guerra a esto le puedo agregar lo de Rusia y lamentablemente Ucrania, terrible lo que pasa allá, que la gente se lleva a los animales con ellos, ¿no? No los abandonan, me parece impresionante eso. Bueno, y los crímenes de agresión. Llegaron a la conclusión
de un término de qué se entendía por ecocidio. Y se lo voy a leer para no cometer ningún error. A ver, lo tengo por acá. Se entenderá por ecocidio cualquier acto ilícito o arbitrario perpetrado a sabiendas de que existen grandes posibilidades de que cause daños graves, que sean extensos o duraderos al medio ambiente. Bien. Esa es la definición que ellos tomaron, que todos estos expertos tomaron para que se incorpore como quinto crimen quinto crimen internacional, ¿no? Perfecto. Laura, gracias por este resumen de la denuncia que hiciste y realizaste como corresponde y como te conocemos en el lunes pasado. Tenés 2 minutos para contarnos aquello que te haya quedado pendiente de la revista que es tan bienvenida en el circuito de abogados y de aquellos que se interesen. Vamos. Bueno, tenemos varios autores, como la doctora, vos la conocés, Ana María Boglio, que habló sobre animales no humanos, la justicia en el margen de derecho, ella habla más de filosofía del derecho animal. Tenemos también una introducción al derecho animal, que es un tema mío. También tenemos la inconstitucionalidad del acuerdo porcino, un artículo del doctor Hugo Carrión, que es un fiscal vegano. También tenemos un artículo de la doctora Marina Garrido sobre tracción a sangre versus los niños, la crueldad en animales como precursora en estos casos de delitos violentos contra humanos. Hace un paralelo de la tracción a sangre y los niños allá arriba, como maltrato también a los niños, que están en trabajo infantil, etcétera. Muy interesante. La doctora Daniela Cano también habló sobre un artículo de pirotecnia, sobre una tesina que ella hizo. También tenemos sobre jurisprudencia comentada. Tenemos 3 fallos. Uno, que me gustaría hacer hincapié en esto, del profesor Vicente Ataide Jr., que es de la Universidad Federal de Paraná, tiene una materia de derecho animal allí, y lo que me pareció fundamental e importante y novedoso, él habla sobre el Tribunal Superior de Justicia de Paraná, Curitiba, Brasil. La autoriza de este tribunal, autoriza a los animales a que sean representados en juicio, a que sean procesalmente parte en una causa. Bien. Me parece excelente. Podría decir eso lo más importante. Además tenemos los 2 fallos que lo comentan 2 colegas, la doctora Ana Orbe de Corrientes y la doctora Patricia Macedonio, el caso de Chaco y otro de Villaguay. Son relacionados con el caso de las medidas cautelares que protegen a los animales no humanos en casos de violencia intrafamiliar o violencia de género. Y la denominación más importante es de familia multiespecie, perrijos, etcétera, ¿no? Claro. Me parece muy novedoso que las medidas cautelares también se amplíen hacia los animales no humanos convivientes. Buenísimo. Estamos sobre el final y bueno, tenemos todavía una entrevista muy interesante también con Fundación Azara, y te agradezco esta exposición y esta bienvenida noticia, novedad relacionada entonces con la revista jurídica de Derecho Animal. Déjanos el link. Así será. Bueno, muchas gracias a ustedes por este espacio. ¿En dónde la encuentra la gente? Bueno, después les paso el link y bueno, la gente la puede descargar gratuitamente. Te paso el link luego, ¿está bien? ¿Cómo no? Hasta siempre, amiga, y muchas gracias Hasta siempre. A vos gracias por el espacio. Hasta siempre. Un beso. Bien, estamos apenas pasados aquí en los últimos 20 minutos. Vamos a la tanda y enseguida estamos con Adrián Giachino, biólogo y director de la Fundación Azara. No te caigas de El Péndulo. Respetar la distancia social hace que otros respeten la distancia social. Y esos que empiezan a respetar la distancia social le dicen a los demás que respeten la distancia social. Y cada vez hay más gente respetando la distancia social. Y en los espacios públicos se empieza a ver claro la distancia social. Súmate al rebrote de distancia social. Contagia responsabilidad. San Isidro. Continuamos moviendo El Péndulo en procura de equilibrio.
bien, mientras apenas tenemos algunos compases de Duke Jordan. Vamos a presentar a renglón seguido nomás, con este separador, a Adrián Giachino, director de la Fundación Azara, como bien lo pronunciamos en el preludio del programa. Vamos. Hay ambiente en El Péndulo. Muy bien, estamos en contacto entonces con Adrián Giachino. Él es director de la Fundación Azara, biólogo y por supuesto un hombre inquieto de temprana edad, relacionado con las ciencias naturales, el naturalismo, y vamos a conversar entonces sobre su propia experiencia de vida y también lo que realizan desde Fundación Azara, una organización civil que ya tiene más, o por lo menos está en los 20 años de vida, y vamos a introducirnos, como lo hacemos con múltiples organizaciones civiles, ambientalistas o animalistas, y también de otras competencias como la salud, la educación, pero bueno, en este caso nos metemos con una de las temáticas que tienen que ver con nuestra columna vertebral de contenidos. Adrián Giachino está en comunicación con El Péndulo. Ignacio Aguirre te da la bienvenida. ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Ignacio? Buenas tardes. Bueno, gracias por atendernos y empecemos por haciendo una breve descripción de tu currícula sobre la cuestión que nos convoca y que convoca a la Fundación, y de paso que nos comentes también brevemente quién fue Félix de Azara. Bueno, Félix de Azara fue un naturalista de origen español, que en realidad de formación era ingeniero militar, que fue enviado por la corona española para trabajar en la delimitación de las tierras entre Portugal y España. Nos ubicamos en siglo XVIII. Claro, exactamente. Fin del siglo XVIII, él estuvo en América 20 años, volvió a España en 1805, y como la delegación portuguesa nunca llega, porque Portugal no estaba interesado en fijar los límites, en su tiempo ocioso empieza a describir la flora, la fauna, los pueblos originarios, describe la situación de las misiones jesuíticas para ese momento, y bueno, y es cuando vuelve a España empiezan a publicarse sus obras en distintos idiomas, y la verdad que ha hecho una obra impresionante y ha sido un adelantado en muchos aspectos, ¿no? Antes de Darwin, ¿no? Incluso. Exactamente. De hecho, Darwin conoce las obras de Azara, las menciona en su diario del Beagle. Cuando Darwin hace su viaje, había leído o estaba leyendo las obras de Azara, y bueno, y algunas ideas sobre que comenta Azara seguramente han influido en Darwin. Claro. Y tu propia currícula, aquellos años mozos, como dirían nuestras tías, en los cuales eras muy pequeño y te involucraste con esto. Haceme en 1 minuto o 2 minutos una mención sobre tu afición y tu orientación profesional hacia toda esta temática. Bueno, a mí los temas de ciencias naturales o de la naturaleza me interesan desde muy chico, casi te podría decir que concretamente desde la escuela primaria. En la escuela secundaria, cuando empezaba primer año, empecé a colaborar voluntariamente en el Museo Argentino de Ciencias Naturales, en la sección de paleontología con José Bonaparte, uno de los paleontólogos que cubrió la mayor parte de los dinosaurios de Argentina. Y bueno, y ahí pasé gran parte de mi secundaria. Cuando estaba iniciando la universidad, creamos la Fundación Azara. Yo ahí tenía 22 años. Bueno, y en el medio había
Antes, ya durante la secundaria, participé en distintas campañas paleontológicas con el museo, colaboraba con el Museo Municipal de Miramar, que tenía un área de ciencias naturales, en fin. Y bueno, y a partir de los 22 años me dediqué a gestionar principalmente la Fundación Azara, ¿no? Bien. Bueno, tuviste que un dilema, según llegué a leer, entre la investigación científica y dedicarte a la gestión. Evidentemente, tomaste el camino de la gestión también, más allá de tus conocimientos y bueno, saberes adquiridos a través de tus diversas disciplinas que has cultivado. Antes de meternos en los objetivos y en la misión de Fundación Azara, me gustaría que, como lo venimos haciendo desde hace 10 años aquí, semana a semana, hablando de la gestión ambiental, tanto del Estado como la situación en general ambiental en la Argentina, lo hemos retratado aquí semana a semana, últimamente con el tema del biocidio en Corrientes, pero se da de manera generalizada en todo el país. Tenemos el tema de las granjas porcinas, tenemos el tema de la deforestación, volver a la exploración de hidrocarburos sobre el mar argentino, todas cuestiones que tienen que ver con un panorama bastante complejo y bastante difícil de resolver, y ni siquiera de vislumbrar desde el Estado, que son aquellos que ponen y que trazan o deberían trazar las políticas al respecto. Contame un poco cuál es tu sensación de nuestra Argentina en este momento, a partir de estos intereses y de estas temáticas que seguramente no pasan desapercibido para tu reflexión. Mira, Ignacio, yo te puedo comentar de la experiencia que tengo. Obviamente que cada vez que uno va adquiriendo más conocimiento y más experiencia, también va cambiando su mirada, pero bueno, trabajo en estos temas desde hace más de 20 años. Creo que hay un deterioro generalizado en lo que tiene que ver con algunas decisiones y gestión, pese a que cada vez la población de alguna manera toma más conciencia sobre estos temas ambientales. Creo que tenemos gente técnicamente muy formada, individualmente tenemos en la Argentina, como pasa en otras áreas, gente de mucho valor, pero finalmente como conjunto, como sociedad, digamos, tenemos grandes falencias, ¿no? Creo que eso es un tema que resaltaría bastante. O sea, tenemos investigadores, tenemos muy buenos naturalistas, tenemos gente con claridad técnica sobre la solución o una posible solución de muchos temas, pero como conjunto a la hora de la realidad fallamos. Creo que también hemos avanzado bastante en la legislación, pero el mayor problema que tenemos es que la dificultad está en los hechos, ¿no? En los controles. Claro, y podemos seguir legislando, como creo que pasaría también si estuviéramos hablando en cambio de ambiente y de otros temas, pasaría lo mismo, ¿no? Exactamente. O sea, hay para la ley de bosques presupuestos mínimos, pero ese presupuesto nunca termina estando, lo poco que termina estando se malogra. Un 4%, ya que lo mencionaste. El gobierno nacional, no importa, por eso voy a decir el Estado nacional, no importa los gobiernos, han venido ninguneando la ley de bosques desde su misma sanción, otorgándole un 3 o un 4% año a año de lo que le corresponde por ley. Claro, y además si uno pone lupa sobre ese 4%, probablemente encima haya problemas de implementación. Exacto, de ese 4%. Mal ejecutado. Exactamente. Y no, como vos decís, y lo resalto, no es un tema, digamos, de un gobierno u otro, ¿no? Yo lo que veo es que hay una cierta decadencia en la gestión de lo público, de gobierno a gobierno, no importa, digamos, el cambio que se realice, ¿no? Con distintos matices, en algunas áreas a veces se mejora un poco, se empeora, pero digo, globalmente, digamos, en la gestión de lo público sigue habiendo un deterioro. Hace poquito escuchaba a un gobernador
por ejemplo, con el decir que bueno, que la ciudad de Buenos Aires no produce porque no produce ni litio, ni produce minería, no está con la minería y demás. Y la verdad que nombró digamos, conceptualmente me pareció un concepto que atrasa, ¿no? Por supuesto. Que, digamos, todas las actividades que él decía eran extractivistas, y hoy hay producción del conocimiento, hay toda una cantidad de industrias que también es producción, o sea que, y ahí te das cuenta también las ideas, ¿no? En la Argentina hay demasiadas ideas que atrasan. Exacto, la ignorancia de la clase política frente a estas cuestiones, cuando no la complicidad. Sí, exactamente. En un país también pobre, con poca transparencia, también, digamos, es difícil. Y el medio ambiente, si bien obviamente tenemos problemas en seguridad, en salud, en educación, son temas que digamos, tienen un destinatario diario, ¿no? Un ciudadano. Los temas ambientales muchas veces encima tienen la particularidad de pasar más desapercibidos, ¿no? Salvo como sucede con los incendios de corrientes, donde ahí se evidencia, pero hay muchos otros problemas ambientales silenciosos. Sí, circunstancialmente aparece las noticias ambientales, que aparte el ambiente nos involucra a todos, todo es el ambiente, de forma coyuntural, cuando hay una tragedia, cuando fue el tema de las pasteras sobre el río Uruguay, cuando hay situaciones extraordinarias, pero no están en la agenda habitual, sistemática, regular de los medios de comunicación y parece que tampoco de parte del Estado. Concentrémonos en estos 5 minutos que nos quedan en conversar sobre la Fundación, articulación con otros sectores, un poco lo que tiene que ver con la investigación y el desarrollo y la educación, que son dos o tres ítems importantes en lo que tiene que ver con el accionar y los proyectos y programas de la Fundación Azara. Vamos. Bueno, Ignacio, primero que te agradezco la oportunidad. La Fundación Azara es una institución que cumple 21 años, que se dedica a las ciencias naturales, ambientales y antropológicas, que tiene una base importante en investigación, que tiene investigadores del CONICET propios y de otras instituciones que trabajan en la misma. La Fundación tiene la particularidad también de tener presencia federal, porque tiene museos o centros de rescate de fauna silvestre o reservas que administra a lo largo del país, incluso tiene investigadores distribuidos a lo largo del país. Dentro de la investigación científica, bueno, ahí se han dado a conocer unas 180 nuevas especies para la ciencia, entre especies fósiles y vivientes en estos años. Se han publicado más de 1000 artículos científicos, algunos en las revistas más prestigiosas del mundo como Nature o Science, y por otro lado otra cantidad de guías, libros, etcétera, para dar a conocer el patrimonio natural y cultural de la Argentina. Claro. En cuanto a la gestión, como te comentaba, administramos algunas áreas naturales protegidas, ayudamos a implementarlas, hemos creado otras, administramos un importante centro de rescate de fauna silvestre pegado al Parque Nacional Iguazú, que se llama Huiraoga, con el Ministerio de Ecología de la provincia de Misiones, y trabajamos bastante tanto con distintas provincias como algunos municipios. Bien. Y en el tema de la divulgación y la educación, nosotros desarrollamos materiales educativos, hemos dado capacitaciones, hemos hecho exposiciones itinerantes para educación en ciencias. Por ejemplo, ahora acaba de terminar el año pasado de recorrer una muestra a distintos municipios de San Juan. Hemos hecho documentales, algunos para Canal Encuentro, otros propios. Mucho de este contenido, sobre todo el educativo, materiales de educación, libros, documentales, los pueden descargar gratuitamente de la página de la Fundación, ¿no? Que es fundacionazara.org.ar. La mayor parte del contenido que nosotros generamos es gratuito y de libre acceso. Bien. Una de las cuestiones que atañen a la actividad y la consecución de los objetivos de las organizaciones civiles tiene que ver con la articulación también con otros sectores, tanto con el Estado a veces,
como con el mundo empresario o el mundo económico. ¿Cómo establecen ese vínculo? Me imagino que como les pasa a todas las organizaciones, no solamente ambientales o animalistas como las que mayormente se tratan aquí, sino que también de todo tipo. Contanos cómo es tu experiencia a lo largo de estos 20 años en esto que tiene que ver con articular, con trabajar en red. Bueno, nosotros tenemos establecidos unos 80 convenios con instituciones, empresas, el sector académico, el sector público. Por ejemplo, tenemos convenios, como te comentaba hace un ratito, con varios ministerios provinciales, con municipalidades, con algunas empresas que incluso tienen alguna reserva privada en el contexto de las mismas, y hemos ayudado a implementarlas. Por ejemplo, con el municipio con algunos municipios también hemos ayudado a implementar o apadrinar reservas. Y tenemos muchos convenios también con universidades, tanto universidades públicas como privadas, por nuestra fuerte impronta de investigación. En nuestros proyectos de investigación también participan muchos colegas de otras universidades, de museos de historia natural, tanto de la Argentina, incluso del exterior, y actualmente tenemos algunas actividades también en Ecuador, en Chile, en Brasil, en Bolivia, en Uruguay, donde también tenemos vínculos con instituciones, principalmente en esos casos académicas de esos países, ¿no? Claro. Una línea final, estábamos sobre el cierre de esta entrevista y del programa de hoy. Me gustaría que nos acerques tu sensación respecto del contexto científico en Argentina. A veces el CONICET, por supuesto, da una gran mano, pero ¿cómo ves a los científicos argentinos respecto en este tipo de ciencias? Y para la próxima nos quedará lo que tiene que ver con tu móvil personal, y que tenía que ver con la paleontología, con la arqueología, con la antropología, y esto de que Argentina fue también un lugar donde fueron habitados una porción geográfica del planeta en la cual habitaron seres vivos, animales, que, bueno, de alguna manera fueron muy específicos y muy especiales en el concierto, por ejemplo, de la paleontología, y lo que has trabajado en ese sentido. Pero eso quedará para la próxima entrevista. Me gustaría entonces que nos comentes brevemente en el último minuto cómo ves el contexto de los científicos en Argentina respecto de las posibilidades de desarrollarse ellos y desarrollar investigación dura. Bueno, hay muy buenos investigadores en la Argentina, hay disciplinas que logran mucho mayor desarrollo que otras, pero creo que lo más importante, en este momento es hacer énfasis sobre la necesidad de continuidad de los proyectos, ¿no? Lo que nos suele suceder en la Argentina es que hay etapas donde está el apoyo adecuado y otras etapas que no, y los proyectos en investigación científica, los proyectos tecnológicos requieren mucho tiempo de maduración. Se requiere mucho tiempo para la formación de los recursos humanos y también para el desarrollo de las investigaciones en sí. Y en eso tenemos dificultades. Hay disciplinas que les resulta más sencillo porque demandan de menos recursos. La formación de los recursos humanos necesitan todas de tiempo, pero después, bueno, hay disciplinas que necesitan mucho más recursos que otros, mayor tecnología. Y la verdad que, por ejemplo, la situación cambiaria de la Argentina limita mucho, claro, la compra de insumos, de equipamiento moderno, ¿no? Por supuesto. Estamos cerrando entonces esta entrevista, esta primera entrega de Adrián Giachino, biólogo y director de la Fundación Azara. Hasta la próxima, y muchísimas gracias por haberte acercado y, subido al péndulo, como decimos nosotros, en constante movimiento. Hasta siempre, gracias. Al contrario, Ignacio, un gusto y gracias por la posibilidad. Por favor. La señorita Soledad Tuxilo en la operación técnica. Mi nombre es Ignacio Aguirre.
hasta el miércoles que viene. Gracias.